Hola a todos, bienvenidos pues a otro video más. Pues hoy vamos a hablar sobre lo que es el desarrollo web. El desarrollo web es la disciplina que hace posible que existan los sitios y aplicaciones web que usamos todos los días. El comercio electrónico, las redes sociales, las noticias en línea, los sistemas bancarios, al menos en línea. Todo eso es desarrollo web. Se estima que hay más de 1.9 mil millones de sitios web en Internet, aunque solo unos 200 millones están activos. El desarrollo web es consistentemente uno de los campos con más demanda de profesionales. En este video vamos a hablar sobre cómo funciona la web, las tecnologías fundamentales, qué es el frontend, qué es el backend, cómo se crean las APIs y cómo es la carrera en desarrollo web. Vamos a empezar por lo primero y es cómo funciona la web. Para entender el desarrollo web, primero necesitamos entender qué pasa técnicamente al abrir un sitio web. El proceso completo. Escribes una URL y presionas Enter. Tu computadora hace una consulta DNS para convertir el nombre de una dirección IP a que lo puedan entender las máquinas. Por ejemplo, tu navegador establece una conexión TCP con el servidor, realiza handshake para cifrado y envía una solicitud HTTP GET pidiendo la página de regreso. El servicio procesa la solicitud y devuelve pues la página. Tu navegador descarga CSS, JavaScript, imágenes referenciados a esto. Construye el DOM y el CSS-SOM, calcula layout y pinta los píxeles en pantalla. Todo esto pasa en menos de un segundo en caso de buena conexión. Se nos recrea al dar enter en SGP todo un sistema complejo de imágenes, colores, líneas, texto y demás en un segundo. ¿Qué es el protocolo HTTP? Pues los métodos principales de este son GET para obtener, POST para enviar, PUT para actualizar, PATCH para actualizar en parte y DELETE para eliminar. Los códigos de respuesta indican el resultado. Por ejemplo, código 200 es exitoso, código 404 es recurso inexistente, código 500 es error de servidor, código 301 es redirección permanente. Tenemos que es HTML, la estructura de la web. HTML define la estructura y el contenido de las páginas web. Este no tiene lógica, es un lenguaje descriptivo. Etiquetas HTML. El elemento HTML es la raíz. El head contiene metadatos no visibles. El body contiene contenido visible. Los headings van del H1 al H6 para jerarquías. El párrafo contiene texto. Las listas UI contienen elementos li. Los enlaces A crean
hipervínculos. Las imágenes IMG muestran fotos. Los formularios form permiten entradas de datos. Estas son diferentes etiquetas que podemos encontrar de HTML. HTML semántico. HTML5 introdujo etiquetas que describen significados. Por ejemplo, header, nav, main, section, article, aside, footer. Y estos pues ayudan a mejorar la accesibilidad. Que mantiene el código, son más prácticas o más fáciles de entender. La accesibilidad. Las páginas deben ser accesibles para personas con discapacidades. Texto alternativo en imágenes, contrastes de color adecuados, navegaciones por teclado, soporte para lectores de pantalla y pues todo esto según las pautas que nos dan. Tenemos que CSS, el arte de diseñar en la web. Podemos ver que pues, CSS define cómo se ve la página. Son colores, tipografías, espacios, layout y animaciones, separando presentaciones del contenido. Están los selectores y propiedades. CSS selecciona elementos HTML y aplica propiedades de estilo, por ejemplo, color, font family, margin, padding, weight, height, entre otras. El modelo de caja. Cada elemento es una caja rectangular con márgenes, bordes, rellenos y contenido. Es como que si en Word nosotros pusiésemos cuadros y en cada uno de esos cuadros pusiésemos una imagen, en otro cuadro texto y una imagen, prácticamente separados en cajas. Están los Flexbox y CSGrid, que son sistemas modernos de layout. Flexbox es unidimensional, ideal para alimentar elementos como un eje. CSGrid es bidimensional, ideal para layouts complejos. El responsive design se menciona que los sitios deben verse bien en cualquier tamaño de pantalla, usando unidades relativas que ayuden a ajustarse el enfoque. Por ejemplo, uno de estos es el enfoque mobile first, es decir, diseñar primero para dispositivos móviles, pues con la intención de que cuando se desarrolle una página se pueda ver bien tanto en ordenadores como en tablets o teléfonos. Tenemos que el framework de CSS, que prácticamente ofrece clases utilitarias de bajo nivel. El Tailwind CSS es una institución que ofrece este servicio, y el Bootstrap ofrece componentes prediseñados para desarrollo rápido. Tenemos JavaScript. Siempre es todo integrado en las páginas web. Esta se menciona que es la magia de la interactividad. JavaScript es el único lenguaje que los navegadores ejecutan nativamente, convirtiendo páginas estáticas en interactivas y dinámicas. JavaScript en el navegador puede manipular el DOM, responder a eventos de usuarios, hacer solicitudes
asíncronas, almacenar datos localmente y acceder a características del dispositivo. Existen conceptos fundamentales, por ejemplo, las funciones de flecha, las promesas para operaciones asíncronas, los módulos ES6 para organizar código y puede ser desestructurado spread operator para manipular datos. Existen los frameworks y bibliotecas. RIC, por ejemplo, de Meta es el más popular, organizando la interfaz en componentes reactivos. Web.js tiene menor curva de aprendizaje. Angular de Google es el más completo, popular en aplicaciones empresariales. Svelte compila a JS Vanilla o JavaScript Vanilla sin runtime overhead. Node.js en 2009 dice que Ryan Dahl llevó el motor V8 de Chrome al servidor, permitiendo usar JavaScript tanto en frontend como backend, revolucionando pues lo que es el desarrollo web. Podemos hablar actualmente de lo que es el backend. Se menciona que pues es el motor que nadie ve porque es la parte de atrás de todo esto. Es todo lo que ocurre detrás de escena. El servidor, la lógica de negocio, la base de datos, la autentificación. Todo esto corre pues atrás. Arquitectura cliente-servidor. El cliente hace solicitudes, el servidor las procesa, identifica la operación, ejecuta la lógica de negocio, interactúa con la base de datos y devuelve la respuesta que el cliente ha solicitado. Hay lenguajes y frameworks, por ejemplo Python con Django o Flask, es popular en startups, en negocios que van comenzando. Node.js con Express es ideal para tiempo real. Java con Spring Boot es muy usado en lo que es la banca. PHP con Laravel sigue siendo usado en WordPress y CRUD. Ruby on Rails fue muy popular por su rapidez de desarrollo. Son algunos lenguajes y pues, por qué se usaban. La arquitectura de microservicios. La arquitectura monolítica pone toda la función en una sola aplicación. Los microservicios dividen la aplicación en servicios pequeños e independientes. Por ejemplo, Netflix tiene más de 700 microservicios, cada uno escalando y desplegándose independientemente. ¿Qué son las APIs REST y GraphQL? Las APIs son las formas en las que los componentes de software se comunican entre sí, siendo el puente entre el front-end y el back-end. ¿Qué es una API web? Se menciona que es un conjunto de endpoints que aceptan solicitudes HTTP y devuelven datos JSON. Permiten que el front-end y el back-end se desarrollen independientemente. El REST es el estilo arquitectónico más usado. Principios de arquitectura, por ejemplo, cliente-servidor sin estado, recursos identificados por URL, métodos HTTP según la operación y respuestas en formato estándar. El JWT es la autentificación en APIs REST. Generalmente usan tokens JWT firmados.
criptográficamente que contienen información del usuario. El desarrollo por Facebook en 2012, por ejemplo, el cliente especifica exactamente qué datos necesita, evitando overfishing y underfishing, útil para aplicaciones con múltiples tipos de clientes. Bases de datos para desarrollo web. Prácticamente toda la aplicación web prácticamente todas las aplicaciones web necesitan persistir datos. Por ejemplo, bases de datos relacionales como MySQL y PostgreSQL son las más usadas en el desarrollo web. Para aplicaciones CRUD, por ejemplo e-commerce o blog, son perfectamente adecuadas. Los ORM como SQL Size o SQL Alchemy o Urbanites permiten interactuar usando el lenguaje de programación. También existen las bases de datos no SQL como MongoDB, que es popular en el stack, con flexibilidad de esquema para desarrollo rápido. Redis se usa frecuentemente como caché para mejorar rendimiento, servicios sirviendo resultados frecuentes en microsegundos. Existe la conexión y pooling. Las conexiones son costosas de establecer. El connection pooling mantiene conexiones reutilizables, mejorando el rendimiento bajo carga. Las migraciones, por ejemplo, son herramientas de migración que versionan y aplican cambios de esquema de forma controlada, similar al control de versiones para código. Y tenemos lo que es la seguridad en aplicaciones web. Las aplicaciones web son uno de los principales vectores de ataque. El OWASP publica anualmente el top 10 vulnerabilidades críticas. Por ejemplo, inyección SQL. Nunca incluir entrada de usuario directa en consultas SQL. Usar siempre consultas parametrizadas. Autentificación rota. Contraseñas débiles o tokens predecibles. La solución es hashear con alguna calculadora o usar tokens aleatorios. El cross-site scripting es un ataque que inyecta scripts maliciosos en páginas vistas por otros usuarios. La solución es escapar siempre la salida HTML. El cross-site request forgery es un sitio malicioso que engaña al navegador para enviar solicitudes no deseadas. La solución son tokens SSRF únicos. Exposición de datos sensibles. Deben cifrarse en tránsito y en reposo. Nunca loguear datos sensibles, por ejemplo. El control de acceso roto. Verificar siempre en el servidor que el usuario tiene permiso. No confiar solo en verificaciones del cliente. Tenemos el performance web y SEO. El 53% de los usuarios abandonan un sitio móvil que tarda más de 3 segundos en cargar. Métricas de performance. El LSP mide cuánto tarda en aparecer el contenido principal, menor a 2.5 segundos. El feed mide la latencia de la primera interacción, menor a 10 milisegundos.
El CLS mide cuánto salta un contenido mientras carga, menor a 0.1. Técnicas de optimización: comprensión de imágenes y formatos modernos, lazy loading, que carga contenido bajo demanda, code splitting, que divide el JavaScript, caching, caching del navegador, que evita descargas innecesarias, minificación, que elimina código redundante. Por ejemplo, CDN acerca recursos a los usuarios, que es otra opción. El SEO técnico: HTML semántico, meta etiquetas aprobadas, URLs amigables, sistemas XML, velocidad de carga, móvil, frontlines y datos estructurados para rich snippets en resultados de búsqueda. Por último, tenemos el ecosistema web moderno y tendencia. El desarrollo web es uno de los campos que más rápido evolucionan en la tecnología. Jamstack pregenera páginas HTML estáticas en build, servidas desde CDN para máxima velocidad. Next.js, Nux y Astro permiten este modelo. Ventaja: extraordinaria velocidad y seguridad. Existen los Web Components y Micro Frontends. Estos componentes reutilizables nativos del navegador. Los micro frontend aplican el concepto de microservicios al frontend. Progressive Web Apps son sitios que se comportan como apps nativas instaladas, funcionando sin conexión y que reciben notificaciones push. WebAssembly o Sublime permiten ejecutar código de alto rendimiento en el navegador, compilado de C o C++, Rust, que habilitando la edición de videos y juegos 3D complejos en el navegador. Carreras en desarrollo web, por ejemplo, front-end, back-end, full stack, developer, con especializaciones en performance, accesibilidad, DevOps, web o seguridad. El freelancing y trabajo remoto son muy variables. Vamos a hablar sobre las curiosidades, por ejemplo, que presentamos en este video. Por ejemplo, tenemos datos relevantes. Por ejemplo, el dato 1, que es el primer sitio web del mundo, fue creado por Tim Berners-Lee el 6 de agosto de 1991. El dato 2 es que CSS fue propuesto por Haakon Wyon Lee en 1994 mientras trabajaba con Tim Berners-Lee. El dato 3, JavaScript fue creado por Brendan Eich en solo 10 días, en mayo del 95, para Netscape. A pesar de sus orígenes apresurados, se convirtió en el lenguaje más usado del mundo. El dato 4, que Google realiza más de 10.000 cambios en su algoritmo de búsqueda por año. Dato 5, Chrome, lanzado en 2008, es hoy el navegador más usado del mundo, con más del 65% del mercado. Y el último dato nos habla que Stack Overflow tiene más de 58 millones de respuestas acumuladas y recibe más de 100 millones de visitas mensuales. Pregunta frecuente: ¿necesito aprender todo? HTML, CSS, JavaScript, base de datos, frontend, backend para el desarrollo web. No necesariamente, al menos no de una vez. Si queremos frontend, necesitamos HTML, CSS, JavaScript y un framework moderno. Si queremos backend, un lenguaje de servidor y SQL puede servir para empezar pues con uno y expandirse gradualmente.
¿WordPress sigue siendo relevante? Sí, impulsa aproximadamente el 43% de todos los sitios web. Es ideal para sitios de contenido, blogs y negocios pequeños. Para aplicaciones complejas, los frameworks modernos son más apropiados. Es importante aprender a diseñar para ser desarrollador web. Pues no necesariamente. No necesitamos ser diseñador gráfico, pero sí necesitamos principios básicos, por ejemplo, jerarquías visuales, contrastes, tipografías, paletas de colores. La colaboración efectiva con diseño requiere entender su proceso. Y la última es cuánto tarda en construir un sitio web profesional. Pues depende de la complejidad. Un sitio simple toma unas 2 semanas, un comercio virtual pequeño unos 2 o 3 meses, una aplicación web compleja unos 6 meses. Pues tienen su complejidad y su tiempo de trabajo. Y eso ha sido todo en este video. Espero les haya gustado el tema de hoy. Prácticamente solo es diálogo, pero es bastante útil tener a la mano toda la información. En este caso, pues este tema es uno de los más relevantes porque es una de las tecnologías más usadas en la actualidad.